dejar con ustedes a Hernán Cheire, presidente del CIES, uno de los centros de investigación más relevantes que tiene esta facultad y, por supuesto, la universidad, y quien va a moderar este panel. Hernán. Muchas gracias, decano. Hola, ¿cómo están? Tengo el privilegio de moderar este primer panel de esta ya cuarta versión de Conexión Empresarial. Y qué mejor manera que hacer conexión empresarial que preguntando, bueno, me gustaría emprender algún día, tener mi propia actividad. Entonces, cuando uno habla de emprender, lo primero que se le ocurre, ya voy a hacer algo, pero ¿cómo lo voy a financiar? Al tiro sale eso. Obviamente emprender, como aquí lo van a explicar nuestros expertos, va mucho más allá que buscar financiamiento, hay que tener un proyecto, hay que irlo probando, hay que ir, no enamorarse del producto en sí, sino que la solución que uno quiere encontrar finalmente, etc. Pero el financiamiento es tremendamente importante. Y siempre se dice que la primera fuente de financiamiento son lo que siglas en inglés serían las 3 F, Family, Fools and Friends, que traducido sería la familia, los incautos, digámoslo de esa forma mejor, y los amigos. Y esa es una buena forma. Pero también hay todo un ecosistema de financiamiento para nuevos proyectos, para emprendedores, que muchas veces no se conoce, pero que están a disposición de quienes lo que quieren hacer uso de ello. A veces uno dice, mira, yo debería ir a un banco. Bueno, pero es que los bancos prestan plata de los depositantes, esencialmente, de manera que el riesgo que asuman es enorme si acaso este emprendimiento no le va bien. Entonces, exigen garantía y no funciona mucho en los bancos. Bueno, pero hay otras alternativas. Hay capital de riesgo, hay fondos que entregan organismos estatales como la Corfo, como Cercotec, etc. Ahora, están saliendo nuevas versiones más digitales para acceder a recursos. De todo eso vamos a conversar con nuestros panelistas hoy día, a quienes voy a presentar. Por orden en que están sentados, primero tenemos a Rocío Fonseca. Rocío es directora de Emprende tu Mente, socia fundadora de Emerge Lab. Ella fue gerente de Innova Chile en Corfo, fue la gerente de Startup Chile, esta que es la primera aceleradora mundial, ¿verdad? Y que ha tenido un impacto tremendo en el país y fuera. Ella es experta en innovación, emprendimiento, redes internacionales, matchmaking entre startups, que son los nuevos emprendimientos, y las empresas. Ella ha trabajado en el sector público, en el sector privado, ha gestionado más de 150 millones de dólares en fondos públicos, subsidios, incentivos tributarios a la I+D, etcétera. Y ha acelerado, por lo que dice aquí, más de 3.500 empresas con todo lo que ha hecho. Imagínense quién es Rocío. Un aplauso para Rocío. Tenemos también a Daniela Espinosa. Daniela es Head of FinTech Lab de Banco Santander. FinTech Lab son todas estas tecnologías digitales para acceder a financiamiento. Banco Santander es un banco de los comillas tradicionales, pero que también está incursionando en estas nuevas tecnologías. Ella empezó en el área de planificación estratégica corporativa en el Banco Santander y ha estado en diferentes roles, administración de portafolio, de activos, en temas de riesgo, etc. Y el año 21 ella fue parte del programa Young Leaders y obtuvo el premio a la mejor Young Leader de su cohorte. Y ahora también es parte del programa Fortune Connect, también del Grupo Santander. Así que un aplauso para Daniela. Y por último, tenemos a José Antonio Berríos. Él es director ejecutivo de Brota. ¿Qué es Brota? Él lo va a explicar, pero es un sistema de crowdfunding, de obtener financiamiento también, digamos, a través de plataformas digitales. Él participa en la red de mentores de la Universidad Católica, es director en muchos startups, en muchos pequeños emprendimientos. Él es ingeniero civil industrial y tiene una experiencia tremenda en este sentido. Entonces yo, habiéndolos presentado, ahora me siento a conversar con ellos. Muchas gracias.
Y la primera pregunta que les quería hacer, antes de entrar a preguntas de carácter general, y voy a partir en sentido inverso de que los presenté, tenemos varias preguntas, ahora vamos a hablar, ¿verdad?, de cómo financiar mi emprendimiento, pero ¿por qué no cuentan primero más o menos desde las áreas respectivas de cada uno de ustedes cómo ven ese gran tema? Después vamos a entrar a más detalles. José Antonio, empieza tú. Perdón, me vieron que aclarar algo. Detrás de los asientos hay códigos QR, uno para hacer preguntas, así que hacen las preguntas y me van a llegar a mí, y otro después para hacer una evaluación de lo que fue este panel. Pónganos buena nota. Ya, José Antonio. A ver, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Vengo de tener No, yo creo que el micrófono está apagado. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Aló, aló, aló. Ahí sí. Ahí sí. Ya, yo vengo de la experiencia de formación o deformación, depende de cómo se mire, de haber siempre emprendido. O sea, no tengo la experiencia de haberme formado dentro de una empresa, lo cual obviamente tiene sus falencias, pero por el otro lado sí conozco mucho los dolores de emprender. Desde esos dolores, ¿no es cierto?, nace Grota, bajo la filosofía de economía colaborativa, que todos los que estamos acá somos súper poderosos, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros desde elegimos lo que consumimos, desde qué agua, ¿no es cierto?, estoy tomando una decisión de qué empresa estoy impulsando, difundiendo, eligiendo en qué empresa trabajo, emprendiendo, pero faltaba, ¿no es cierto?, el acceso a ustedes poder impactar desde dónde yo estoy poniendo mi capital, qué estoy echando a andar cuando yo pongo mi plata en algún lugar. Gran parte de nuestro activo, nuestro patrimonio hoy día, ¿no es cierto?, está en la AFP, nosotros no incidimos, ¿no es cierto?, en qué se invierte. Entonces queríamos construir una plataforma en la cual las personas, por un lado, pudieran poner su capital y echar a andar innovación, con impacto positivo en este caso, que era nuestra lógica, y por otro lado, que los emprendimientos pudieran acceder a que una comunidad, imagínate todos ustedes juntos, si ponemos el propósito por delante, los incentivos, ¿no es cierto?, a que me ayuden a mí como emprendedor. Todos ustedes pueden de alguna manera generar distintas acciones que me ayudan a mí como emprendedor y estamos todos vinculados en este desafío de que al emprendimiento le vaya bien. Si le va bien, a todos nos va bien porque ustedes son nuestros accionistas y eso fue lo que formamos el año 2013 y ya llevamos 10 años, ¿no es cierto?, en este andar. Nosotros filtramos para que exista una oportunidad de inversión y entendamos de que el inversionista puede, entendiendo que los emprendimientos fracasan, pero que pueda tener un múltiplo interesante como portafolio. Y eso es lo que hemos venido haciendo y se han financiado alrededor de 65 rondas de financiamiento, desde 100 millones de pesos hasta creo que 1.600, y han invertido más de 3.600 personas y eso es Grota. Bueno, un mérito tremendo que tiene lo que ustedes hacen es que el que quiere invertir no tiene que ir, digamos, a una institución tradicional, sino que lo hace todo online, en definitiva. Exacto. O sea, a través de eso va invirtiendo y se hace socio de una, claro, de una empresa X. Que vayas construyendo tu portafolio, todo se hace online, nosotros hacemos todo el fulfillment legal, nosotros nos encargamos de emitir las acciones, ¿no es cierto?, de validar que exista el capital y finalmente hacer el cambalache. Y además tú tienes tus documentos online y después conectamos a la comunidad bajo un canal más formal, ¿no es cierto?, que es capacitaciones de junta accionistas, etcétera, que es un canal email y un canal informal para estar un poquito más al día con los emprendedores. Así que esa ha sido como la experiencia como emprendedor, pero formando una plataforma que conecta a ustedes y como emprendedores y como inversionistas para que de alguna manera se capital privado a privados. Esa es la lógica. Daniela, tú vienes como, por así decir, del sistema más tradicional, que son los bancos, que yo decía que para prestar directamente tienen dificultades regulatorias, etcétera, y de riesgo. Pero los bancos también han ido modernizándose y están entrando en esta onda nueva para financiar nuevos emprendimientos. Mira, aquí tienes cantidad enorme de alumnos, la mayoría tiene ganas de emprender. Cuéntales qué hacen ustedes como Grupo Santander al respecto. Les cuento un poco. El grupo viene trabajando hace un tiempo en todos los países en el fondo que tiene presencia, asociado a los temas de emprendimiento, muy de la mano también con Santander Universidades. Pero el último año, el año pasado en Chile, innovamos un poco más allá y lo que hicimos fue armar un modelo especializado para startups y emprendimiento, que lo que hace es
bajar las barreras que bien comentabas tú en el fondo que tienden a tener las instituciones financieras tradicionales. Entonces es como que hubiéramos creado una startup dentro de Banco Santander para atender a las startups, ¿ya? Y digo, de verdad es como una startup porque es un equipo especializado, que tiene procesos fast track, que tiene evaluaciones de riesgo que son distintas a la de la banca. En el fondo y miramos un poco más, oye, ¿cuál es el valor de la idea? ¿Cuál es el perfil de los socios, los founders y el equipo que hay por detrás? ¿Cuáles son las proyecciones? Pese a que muchas veces los números son rojos, tienen pocos meses o no tienen balances todavía, entonces se sale bastante de la evaluación tradicional. Y en esa línea yo creo que hay como 3 grandes valores, 2 muy de la mano de lo que es el financiamiento, pero al final este modelo especializado tiene 3 verticales. La primera tiene que ver con atender a las startups, a los emprendedores como cliente, con estas evaluaciones mucho más como ad hoc y menos tradicionales. Hay una segunda que por lo menos a mí probablemente es como la que más me gusta, que tiene que ver con la colaboración de Banco Santander con el ecosistema startup. Y ahí lo gran relevante es que si bien no es te entrego el financiamiento, sí entre comillas financiamos el crecimiento. ¿Por qué? Porque ponemos las capacidades del banco a disposición de las startups para apoyarlos con, no sé, market fit, asesoría legal, asesoría de ciberseguridad, de arquitectura tecnológica. En el fondo, muchos equipos del banco trabajan sin costo para estas startups para ayudarlas a evolucionar su propuesta de valor. Y cuando eso está relativamente avanzado, además, se pueden pilotear estas soluciones con el banco o con nuestros clientes. Y eso se puede transformar en el futuro, que ya tenemos algunos casos exitosos, tenemos 6, que ya son aliados de Banco Santander Chile, pero además de otros países del Grupo Santander. Entonces, obviamente, eso le da una escala muy relevante a la startup. Y el tercero, que también es muy de la mano de financiamiento, tiene que ver con la inversión. En el fondo, cuando estas colaboraciones son exitosas y hay una ronda de inversión, Grupo Santander también entra con equity de manera de acelerar la expansión del crecimiento del emprendimiento del startup. Así que eso, solo decir que efectivamente es bien distinto a lo tradicional, así que no me siento tan fuera del agua con mis compañeros acá. Yo creo que la gracia de lo que tú estás comentando es que viniendo de una institución tradicional, esa propia institución emprendió, porque es un emprendimiento dentro de un banco tradicional. Qué importante eso, siempre es la lógica de hacer cosas nuevas, donde hay una oportunidad, aprovecharla, y eso es el emprendimiento, eso es lo que tienen que hacer ustedes en distintos ámbitos. Rocío, es multifacético lo que te voy a preguntar, pero te quiero empezar preguntando por lo que hiciste Startup Chile, ¿verdad? Por lo que significa ese programa, que ya ha sido apoyado transversalmente por distintos gobiernos, tú le diste un crecimiento muy importante y siempre la gente está en el top of mind. Startup Chile, ¿qué les diría a estos alumnos? Sí, me voy a tomar ahí 30 segundos antes, Hernán, para preguntar ¿para qué quiero la plata primero? Porque muchas veces hablamos de financiamiento y ustedes quieren emprender, pero es totalmente distinto si quieren hacer una startup a nivel mundial o quieren hacer una pyme o quieren emprender en un territorio determinado. Y yo creo que esa es la primera pregunta que ustedes como fundadores, como equipo, se tienen que hacer para decir, ya, ok, esto queremos lograr, queremos ir a comernos el mundo, o no, ¿sabes qué? Me quiero quedar tranquilo en mi territorio, en mi región, o estoy feliz en mi mini market, en mi restaurante. Ustedes lo deciden y en base a eso salir a buscar plata. Y Startup Chile, dentro de esta gama, lo que efectivamente apoyamos son startups de base tecnológica, escalamiento global. Acá la ambición es salir al mundo. Y obviamente los apoyamos yo dejé de trabajar en Startup Chile hace como 5 años atrás, pero me pongo la camisa automática. Los apoyamos obviamente con Lucas, eso es súper importante. Startup Chile es una organización de Corfo, ojo con esto. También los apoyamos con mentores, con redes, con aceleración, porque como bien decía Daniela, a lo mejor podéis tener la plata, pero si no sabes cómo manejarla o no sabes qué puertas tocar o no sabes qué hacer con ella, es bien difícil avanzar también, ¿cachai? Entonces, es una organización que nació en el año 2010, que fue súper disruptiva en su momento. ¿Por qué? Porque atraía talento de todas partes del mundo, cuando en el 2010 en Chile nadie estaba pensando en emprender global y eran raras las startups. Y nace con ese propósito de cambiarle la mentalidad a los chilenos
Y cuando ya esa bolita y ese efecto dominó empieza a crecer, efectivamente el año 2015 nos replanteamos y dijimos, ya, pues, pero ya está el talento, ya está la semillita, ¿qué más? Y ahí damos vuelta un poquito el timón y decimos, tienen que generar impacto en Chile. Creemos ventas, empleo, generemos impacto acá, aparte de traer talento, aparte de potenciar a los chilenos, que quede esa rentabilidad en Chile. Necesitamos diversificar matriz económica, necesitamos desarrollar tecnología, temas de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Entonces, si hay algo que se tienen que sentir orgullosos de una política pública que ha trascendido gobiernos, yo creo que es de Startup Chile y la función que ha tenido en el cambio de mentalidad. Yo creo que todos la hemos escuchado alguna vez, para bien o para mal, que no me gané la plata, quedé enojado, o sí me fue bien, voy a postular de nuevo, ¿no? Pero es una política pública que de verdad cambió, yo creo que fue una de las múltiples iniciativas, pero la más importante y simbólica, que cambió la manera de pensar de los chilenos en términos del emprendimiento tecnológico. Y cuando ustedes se ponen la camiseta de Startup Chile y salen al mundo, les preguntan por Startup Chile. Es impresionante. Así que es una hermosa iniciativa que las invito a, si están pensando en emprender, pero global, con base de desarrollo tecnológico, no se la pueden perder. Algo muy importante, creo yo, como mensaje para entregar, es que en este caso Startup Chile, una aceleradora que dispone de fondos para apoyar a nuevos emprendedores, pero hay que tener cuidado con caer a veces en eso de que todo el financiamiento tiene que venir de subsidios públicos. Hay apoyo que entrega el Estado, ¿verdad? Pero también hay que estar pensando en cómo uno va buscando su fuente de financiamiento para que tengan una proyección un poquito más estable. Y yo, mientras lo escuchaba, me acordé de otra cosa. Cuando uno emprende, uno asume un riesgo. Entonces, si uno va al banco, yo daba el ejemplo en la introducción, el banco va a decir, yo no le voy a prestar plata porque plata a los depositantes, hay mucho riesgo, si me va mal, yo voy a tener problemas. Entonces están los capitalistas de riesgo, gente que coloca las lucas y que ya es plata de ellos, para esos inversionistas que han estado ahí, y ellos tratan de apoyar porque creen en el negocio. Y en esto de los riesgos existe el temor al fracaso, de qué implicancias puede tener fracasar. Yo recuerdo una vez conversando con un inversionista de capital de riesgo en Silicon Valley, que colocaba una buena cantidad de dólares. Yo le pregunté en qué se fijaba él. Me dijo, mira, yo lo primero que me fijo es que lo que me están proponiendo haga sentido en cuanto a que va a resolver un problema, pero yo no creo los números de las planillas de Excel, porque puede ser cualquier cosa, pero me interesa ver que haga sentido esto. Lo segundo, me gusta ver que como que le brillen los ojos a ese emprendedor, que está entusiasmado, que tiene un buen equipo, etc. Pero me quedo en lo tercero de lo que él dijo, y ojalá esta persona haya tenido algún fracaso antes, porque si tuvo ese fracaso y está hoy día sentado frente a mí, es porque logró levantarse y además que tiene toda la experiencia que significa haber sobrepasado eso. Pero en Chile tenemos, o sea, que a uno le vaya mal el fracaso, uno queda como estigmatizado en la frente, como que es un perdedor, como que es un loser. Ni decir en el sistema financiero, ¿verdad? Ese tipo dice, no le prestan plata nunca más. Y hay una cultura de mucho miedo al fracaso. Desde el punto de vista del financiamiento de las áreas en las que ustedes operan, ¿cómo ven esto que estoy relatando? Este miedo al fracaso. ¿Ustedes creen que el sistema financiero está evolucionando como para, a través de las distintas partes de este ecosistema, está evolucionando como para incorporar eso o estamos al debe? Parto al revés, Rocío. Yo creo que hay que analizar el tipo de fracaso. Hay fracasos que son intencionados, que podrían haberse arreglado. Hay muchas startups, emprendimientos, empresas que han fallado por falta de manejo de administración, errores financieros, que tú decís, no tienen por dónde. Hay fracasos en el desarrollo tecnológico muchas veces, cuando se desarrolla tecnología, muchas veces. W40, ¿saben por qué se llama W40? Porque se tiró de la A a la W 1 a 40 veces. Para que Entonces siempre van a fallar cuando están haciendo desarrollo tecnológico, pero lo importante es levantarse. Ahora, ¿cómo el sistema está cambiando?
Yo creo que está cambiando bastante rápido en términos de estructuras legales de empresa. Antes te atacaban mucho como persona si tú fracasabas. Y yo creo que eso hoy día está cambiando bastante, pero insisto que tiene que ver con qué tipo de fracaso fue. Porque si tú fuiste responsable y un mal manejo que podría haber sido preventivo, es distinto a uno que si fue por fallas más tecnológicas o en desacuerdo con los equipos, que pasa harto, que se desarman, que no se desarman, etcétera, etcétera. Entonces yo le haría doble clic al tipo de fracaso, pero sí creo que está cambiando la forma en que vemos el fracaso. Eso es muy cultural. Y acá voy a pasar un dato aviso. Hay unos amigos que se llaman Fracaso Lab. ¿Fracaso Lab? Y que se juntan, búsquenlos en Instagram, y que se juntan a conversar solamente de fracasos. Así es. En emprendimiento, de todo tipo. Y es bien terapéutico, fíjate. Más vale conversar con Fracaso Lab que con un psicólogo. Pero yo creo que depende del tipo de fracaso y sí creo que está cambiando positivamente que aprendamos de él. En el mundo financiero tradicional, el tipo que le fue mal queda con una cruz roja ahí y nunca más puede ni acercarse a la institución. Pero tú compártelo, esa visión de ese inversionista que yo estaba relatando que le da valor al fracaso como una fuente de experiencia. Sí, totalmente la comparto. Yo creo que, y ahí también comparto con Rocío con lo que comentaban, es muy distinto equivocarse porque uno está iterando en un market fit, en un producto, tratando de identificar al cliente target. Es aceptable y de hecho eso es muy bien visto. Positivo. Agrega mucho valor. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, que me toca evaluar, oye, para poder hacer un piloto, y vemos que es primera vez que hace la idea y tiene una presentación bonita y no sabemos si funciona, a mí al menos me genera como más aversión que cuando me junto con alguien que ha intentado 10 cosas distintas, no le han resultado, pero ha aprendido de eso y se ha reinventado. Entonces creo que ahí hay un valor súper relevante y que es distinto también a ese fracaso financiero por irresponsabilidad o por falta de gestión. Y sobre todo cuando es consistente en el tiempo, porque hay casos, y no solo en el mundo de emprendimiento, hay casos de grandes empresas, pero en el fondo es, oye, pido un préstamo por 100, no lo pago, me voy al banco al lado, pido 100 más, tampoco lo pago y voy buscando y empiezo a pedirle a los amigos para pagar el banco, para pedir más. Y cuando tú tenías esa actitud en el fondo consistentemente, que a mi criterio también tiene algo como de falta de responsabilidad social, creo que ahí no es muy positivo el error. O sea, pero cuando uno se equivoca y aprende el error, yo creo que sin duda fortalece la propuesta de valor, fortalece al equipo y ahí compartiendo como con el inversionista que conversabas tú, una de las cosas que nosotros más nos fijamos en la tercera vertical que tiene que ver con la inversión es con la iteración de la propuesta valor, de manera que me dé tranquilidad que soluciona un problema real y que esa solución es real. En el fondo ya testearon, se equivocaron, ajustaron y funciona. Por fin funciona, eso me da tranquilidad. Y si además le brillan los ojitos y hay un súper equipo por atrás, es como triple check al tiro. Oye, y el Excel yo creo que sí, uno lo mira y se mira el valuation y qué sé yo, pero pasa a ser súper marginal cuando hubo una construcción como de equipo, con los founders en el fondo iteraron, compartieron, intentaron, se equivocaron, aprendieron, finalmente eso es lo que tiene el mayor valor. Y tú, José Antonio, cuando hay muchos inversionistas que digamos que entran online primero, ¿cómo ves tú ese tema del riesgo? ¿Preguntan mucho y este tipo cómo le fue? ¿Es parte del track record que quieren mirar o no es tan relevante? La metodología en sí tiene su sistema natural, ¿no es cierto? Si yo me voy a exponer a ustedes, ¿no es cierto? Yo de alguna manera me desvisto ante ustedes, puedo ser juzgado, criticado, evaluado, no sé, abiertamente. Entonces tiene un filtro natural de que personas que de alguna manera tienen comportamiento, entre comillas, fraudulento o poco ético, ¿no es cierto? Hacer financiamiento bajo este tipo de plataformas es sobreexponerse para que saquen los trapitos al sol. Entonces la metodología tiene su propia barrera de entrada para ese tipo de fracaso, para ese fracaso, digamos, malo, ¿ya? Nosotros, bueno, esto era lo que veíamos el año 2012, que obviamente que esto existe hace mucho más tiempo, pero es lo que veíamos en ese minuto cuando formamos la plataforma y tomamos ciertas decisiones que yo creo que fueron súper interesantes.
y los invito también a disfrutar de ellas o a hacer uso de ellas. Lo primero es que en ese minuto, cuando nos acercamos a un inversionista, el tipo decía de repente, ok, voy a invertir, pero no quiero que se sepa que yo invertí. Y tomamos una decisión de que todos y cada una de las personas que invertían a través de la plataforma iban a estar nominativamente ahí. Ustedes entran, se registran y pueden ver desde la ronda del año 2013, desde un 2014, un Algramo en esa ronda de ese minuto, el Carún del 2016, en un Kipu, todos, quiénes fueron los inversionistas. Entonces no podías invertir si no estabas dispuesto a decir que invertiste. Entonces voy a entrar por el lado del fracaso, por el lado del inversionista, porque lo miramos a veces mucho al emprendedor. Los inversionistas le tenían susto al fracaso. A mí me va bien, tengo capital, porque yo ya no me caigo cuando ando en bicicleta. Entonces yo no quiero estar vinculado a que me caigo, porque yo ya no me caigo. Y era una lógica difícil de romper. Entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer que esto... Hay un orgullo detrás de que yo estoy apoyando a un equipo talentoso, con alguna innovación, con impacto positivo y que quieren hacer cosas independientemente si se cae o no se cae, y que eso sea algo que se premie, que se felicite, que se aplauda, y algo que yo pueda contar. Si yo lo guardo, esta cuestión no crece, pero si es que yo estoy expuesto, hace que eso se converse en una comida, en un asado, no tengo idea, y esa cuestión de alguna manera vaya multiplicando y se vaya contaminando a que más personas se sumen. Entonces, por el lado formación de inversionista ángel. Y por el otro lado, todos los emprendimientos, inclusive los que están fracasados, tú los puedes ver. Está ahí qué es lo que presentaron, el video, quién era el equipo. Entonces también tomamos la decisión de que todos los fracasos de emprendimientos también están disponibles. Entonces tú puedes entrar y puedes ver las rondas fracasadas, un Manga Corta, el Super, no tengo idea, los emprendimientos que fracasaron también están ahí, cosa que yo pueda ver qué es lo que contaron y aprender de ese fracaso, y no que sea algo... Gran parte del mundo del venture capital ocurre a puerta cerrada. ¿Ya? Los que aprenden son el tipo que puso el capital y el que levantó el capital y no permió. Entonces yo creo que es importante un poco esto, lo que decía la Rocío y todo el cuento, de que ir aprendiendo de esto, no castigarlo, pero yo creo que ha cambiado harto. No sé, ahí después volvemos pero yo creo que ha cambiado harto. Hoy día se entiende, se respeta, o sea, se respeta siempre que el tipo haya fracasado en buenos términos. Fracasé. Y desde mi punto de vista, te diría que el 99% de los fracasos son humanos. Es que nos quedamos sin capital. Pero eso viene de otros temas atrás. O desde el equipo Carmen no era el equipo que yo necesitaba, o con el socio empecé a tener roce, o la socia empecé a tener roce y no logramos resolverlo, y no lo resolvimos hasta que nos quedamos sin capital. Son muchas cosas que son humanos y que yo creo que es de forjarse y de irse... puliendo, ¿no es cierto?, hasta ser este emprendedor que realmente va a poder... Es como correr una triatlón. La primera probablemente no voy a ganar. Me estoy preparando para... Ahora, esas primeras carreras igual pueden ser buenas experiencias. Partí acá, a lo mejor logré vender la compañía acá, una buena experiencia, local, perfecto. Voy a la segunda, probablemente voy a lograr un mejor desempeño, dado que estoy más entrenado, y así vamos. Y para cerrar esto, perdón por el tiempo, pero es súper importante que uno puede hackear esto. No se puede, no realmente, no va a ser la mismo que yo haya vivido todos los fracasos, porque uno aprende muy poquito de la experiencia del otro. Uno, ¿no es cierto?, viendo experiencias de fracasos de otros, pero armar equipos que sean pelos verdes con pelos blancos, multigénero, multipaís, como en el fondo yo puedo de alguna manera meter a mi equipo. Si yo hoy día estoy en la universidad pero quiero emprender, que es una muy excelente etapa para emprender, porque de alguna manera es donde tengo a lo mejor un nivel de carga un poco menor que en el resto de mi vida, desde el punto de vista de responsabilidades, etc. Pero puedo aliarme con alguien que venga desde, ¿no es cierto?, una empresa en donde conozca muy bien un problema, que ya haya fracasado antes, o con, no sé, alguien de otro país, en donde además de hacerlo acá, puedo hacerlo en ese lugar. Eso. Gracias. Oye, bueno, cada uno ha explicado lo que hace, hemos hablado del fracaso, hemos hablado de las opciones, financiamiento que hay, recursos públicos, los familiares, ¿verdad? Están los capitalistas de riesgo, etc. ¿Qué creen ustedes que le falta al ecosistema de emprendimiento chileno en general? Porque se ha avanzado, como decía la Rocío, en 2010 nadie ni hablaba de emprendimiento, hoy día hasta gente más vieja de mi edad, uno dice, oye, ¿qué estáis? Estoy emprendiendo. En mi tiempo se decía, oye,
empecé un negocio o he armado una empresa y ahora dicen hasta los viejos, ¿verdad? Estoy emprendiendo. Eso da cuenta de un cambio cultural tremendo que yo me alegro muchísimo. Pero dentro del tema del financiamiento, ¿ustedes cómo ven? ¿Qué les faltaría, Rocío? ¿Sabes qué? Yo soy bien crítica y habiendo trabajado hartos años en Corfo, en donde revisábamos más de 10.000, 15.000 proyectos al año para financiar el 10% de eso con suerte, yo creo que lo que nos falta es vender, chiquillos. Hay subsidios públicos, hay venture capital, tenemos la banca que se está subiendo arriba del tema, pero si no salen al mercado y demuestran que la solución que está generando apunta a un problema específico que alguien está dispuesto a pagar, no sirve de nada. Y yo creo que eso se nos olvida. Y esa es la principal fuente de financiamiento para partir. Las ventas. Lo que estamos viendo hoy día con el modelo de Silicon Valley, que son los famosos unicornios, que a mí me encantan, ojo, no quiero decir que no me gustan, pero se basó en valorizar empresas, no necesariamente teniendo ventas atrás. ¿Y qué puede pasarte con eso? Que puede generar una burbuja, como la que estamos viendo, que se puede reventar. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es decir, oye, quiero crecer, quiero ir a comerme el mundo, pero tengo que generar ventas desde el día cero. Puedo vender un piloto, no tengan Corfiti. Yo veía equipos que pasaban y se sentían orgullosos de decir, me he ganado 10 Corfo. Y yo así, oh. Es impresionante, ¿cachai? Entonces, yo creo que primero, la primera fuente de financiamiento para demostrar que ustedes lo están haciendo bien es el mismo mercado diciéndoles, estoy dispuesto a pagar por esto. Esa es la primera fuente. Y donde yo creo que falta, ahora sí, sacando el tema de las ventas, yo creo que todavía falta industria de venture capital en Chile, en Latinoamérica en general. Faltan los tickets que son por donde está Brota ahora yéndose, de los más de $500.000 para arriba, yo creo que estamos al debe. Hay un gap ahí entre que te pasamos plata, capital semilla para partir, y después ya cuando estás armándote y empezando a crecer, como que te sacamos el piso y después vuelve a consolidarse de nuevo. Yo creo que eso está cambiando, hay cada vez más fuentes, pero si tú me preguntas algún gap, yo creo que es ese y la mentalidad de las ventas. Vende, salir a crecer. Yo le encuentro toda la razón a la Rocío en ese sentido. Y me gustaría ahí precisar, innovación es clave para que los países se desarrollen, para que tengan más productividad. Pero ojo, la innovación no es un invento. La innovación es un nuevo producto o un nuevo proceso, por el cual la gente está dispuesta a pagar. O sea, si no vendes, quiere decir que no te lo están valorando. Por lo tanto, si tú haces algo que nadie está dispuesto a pagar, eso no es una innovación. Este teléfono, de la marca que sea, ¿verdad? Los que hicieron eso fueron muy disruptivos. Bueno, pero la gente estaba dispuesta a pagar por eso. Por eso es que una innovación y que ha mejorado la productividad de forma significativa. Estoy completamente de acuerdo. ¿Y tú, Daniela, cómo ves el tema de qué le faltaría desde el lugar en el cual tú estás? Yo voy a ser un poco como antigua. ¿Antigua? Yo soy de origen de región, ¿ya? Soy curicana y nunca se me va a olvidar a mis papás diciendo, mira, innovación, no innovación, finanzas, salud, lo que sea, lo que más vale es el trabajo duro y la perseverancia. Y yo creo que en este mundo del emprendimiento, y hoy día yendo el mundo tan rápido, con tanta plataforma online, tanta digitalización, un montón de información, venture capitals, instituciones financieras, emprendimientos, hay tanto pasando que yo creo que quizás lo que de repente nos falla es el foco y el dedicarnos y darle duro hasta que funcione. Y no porque por segunda o tercera vez no me resultó, lo voto y parto de cero y me pido otro crédito. Yo creo que tiene un poco más con tengo una idea, pero, y ahí lo sumo con la Rocío, esa idea tiene que valer. Y los consumidores y la población del país tienen que estar dispuesta a pagar por eso y tienen que valorarlo. Y hasta que yo no logre ese market fit y no encuentre a mi cliente target que valora lo que hago, tengo que seguir iterando y seguir intentándolo. Y no ir a pedirme un crédito y quedar hasta acá.
¿ya? Entonces, yo creo que eso es un poco el trabajar en el emprendimiento es muy bueno, la innovación es espectacular, pero tampoco hay que verlo como que es sinónimo de éxito inmediato, ni que es fácil, ni que, bueno, pido un Corfo, no me resultó, lo voto y armo otro de cero y voy a buscar. Chiquillos, tienen que ser responsables en su proceso de innovación. Si ustedes quieren que les vaya bien, de hecho yo ahí un poco, como yendo un poco en contra del título, el financiamiento obviamente es importante y hace la diferencia y todos lo necesitamos para partir un proyecto, pero es la fase 2. O sea, ustedes primero parten, le dan vueltas, se machucan la cabeza, lo iteran varias veces y cuando tienen un plan de crecimiento van y se consiguen las lucas. Pero al final partir por el financiamiento van a tender a meterse en un hoyo del que va a ser súper difícil que salgan. Entonces, yo creo que por ahí va un poco más como en el foco y el esfuerzo sobre todo las nuevas generaciones en el fondo, tanto estímulo, tanta información, que es súper fácil perderse. Entonces yo creo que hay que volver un poquito al origen de por qué lo hago, para qué hago, qué quiero solucionar, qué valor le quiero agregar al país, al mundo. Oye, súper cortito para complementar lo que dijo la Dani. Cuando hacemos encuestas de qué me falta para emprender, la primera respuesta es: me falta plata. La primera. Y yo ahí digo, oye, en vez de pensar qué es lo que me falta, dar la vuelta a la pregunta y decir, con los recursos que tengo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Ya? Entonces, para que la piensen ahí, la plata efectivamente es el segundo paso en el primero. Sí, a mí también me llama la atención, a raíz de lo que estás diciendo, es que siempre está ese tema de los recursos y en ese sentido yo creo que los emprendedores chilenos están como mal acostumbrados porque con todo lo que valoro y quiero la Corfo, ¿verdad? También se genera una cultura que tú llamas Corfitis, yo le llamo la Corfo-dependencia. Siempre estar buscando recursos Corfo. Yo también he visto que en la aceleradora de negocios de The Ventures, cuando llegan a veces proyectos, cuando nos tocaba ser jurado, digamos, mira, me he ganado 3 Corfo como si fueran medallas, chapitas. Entonces como que eso vale más. Cuando en el fondo hay gente que está iterando de un proyecto a otro, pero nunca tiene alas para volar solo. Eso es muy complejo, hay que sacarse. Hay otros países que no... Bueno, esto es una opinión personal, pero yo creo que con todos los aportes que hace Corfo, que son significativos en muchos casos, yo soy partidario de que aquellos que le va bien debieran devolverle a Corfo lo que le aportó para que el sistema tenga más legitimidad social y para poder ayudar a otros. Hay otros países en la región que no tienen ninguna Corfo, que es mucho más difícil y también son tan emprendedores como Chile, porque el talento emprendedor está en todas partes, pero aquí a veces hay irse al tiro el tema de las lucas, mire que está dando más Corfo, que hay que aumentar el presupuesto, etcétera, cuando en el fondo va mucho más por lo que estaba diciendo la Daniela ahora, o sea, en el sentido de vamos a la perseverancia, etcétera. José Antonio. Me acuerdo que lo propusimos años atrás, devolver o que fuera como de alguna manera un tipo de inversión, pero Corfo creo que no podía, tenía No podía. No. Pero entonces que los que recibieron tengan que invertir esa plata en otro emprendimiento. Entonces, que de alguna manera circule, podría ser. Oye, tengo mi visión al respecto del tema de financiamiento. Si lo miramos para atrás, lo que faltaban eran tipos que habían fracasado bajo este modelo de un emprendimiento más acelerado. Entonces, me acuerdo en ese minuto no miraba a Argentina y estaban los que habían formado, Mercado Libre y que de alguna manera volvían y empezaban a meterle capital a otros emprendedores con su experiencia y se formaban, ¿no es cierto? Y como que miraba como que estaban más adelantados en la cantidad de emprendedores fracasados bajo este modelo más acelerado que Chile. Pero eso yo creo que ya ha evolucionado, ya hubo unos tipos que fracasaron con un Niche, con un Seahorse y que fueron exitosos con un Corner Shop, o el que fracasó con un Eggless, que le fue bien con un Notco, como que siento que nos recuperamos y ya ha mejorado mucho la calidad del emprendimiento, pero yo creo que lo que ayuda mucho es que haya más fracasos como inversionistas, o sea, que haya más personas invirtiendo. Entonces, desde ahora en etapa universitaria, tratar de invertir en el amigo y de alguna manera al invertir en el amigo se da un poco que le exijo lo que ustedes decían. Cuando yo paso capital privado,
yo no quiero que el tipo esté echado en la playa tomando sol, puta, porque les pasé mi capital y de alguna manera yo como que quiero que puta, se saque un poquito la cresta y desde el buen sentido de la palabra, trabajando para que le vaya bien en su emprendimiento. Entonces, el capital privado tiene esa presión y también necesitamos formarnos como inversionistas ángeles en fracasar y equivocarnos y en apostar por un portafolio, y no esos primeros intentos que ocurrían que alguien invertía, fracasaba y decía, pucha, yo invierto, esto no funciona. No, porque tengo que hacerlo en un portafolio diversificado. Y hay un comentario que se me quedó grabado en la cabeza de una argentina, voy a repetir lo que ella dijo, pero me decía, no, lo que pasa es que los chilenos tienen un coco metido en el congelador. Entonces decía, ¿qué es lo que es eso? No, porque ustedes salen de la universidad y a ustedes les va a pasar y tienen acceso a un sistema financiero súper ágil y súper desarrollado y que les va a permitir comprarse un departamento con su primer trabajo, un departamento que no pueden pagar, y vas a trabajar para pagar un poco ese departamento, ¿cierto? O la casa en donde tú vas a vivir. Pero nosotros en Argentina no confiamos en el sistema financiero. Entonces tú sales, tienes tu primer trabajo, tienes tu ahorro y dices, bueno, ¿qué hago con mis ahorros? No los meto al banco y viene el corralito y pierdo el dinero, o no confío mucho en las instituciones financieras. Entonces los amigos que están haciendo algo, yo lo invierto. Entonces ellos, por una circunstancia, ¿no es cierto?, de ecosistema, se transformaron en inversionistas ángeles nativos y fueron muy desarrollados en eso. Yo creo que eso también hizo que se desarrollara, ¿no es cierto?, el emprendimiento y esa presión que existe entre inversionista y emprendedor, esa buena presión estoy hablando. Así que mi apuesta va a que hoy día, por el lado del emprendimiento, excelente, han habido muchas entidades que han ido apoyando la formación de estos emprendedores y creo que hoy día hay que formarnos como inversionistas ángeles, pensar en que voy a tener parte del portafolio que va a fracasar, pero apostar, ¿no es cierto?, por el portafolio diversificado, lo que está haciendo el Banco Santander, ¿no es cierto?, que hoy día está invirtiendo, como banco está empezando a invertir entonces, hoy día tengo mi ficha en desarrollo de inversionistas ángeles y que eso va de alguna manera a apoyar a que evolucione. Oye, me están llegando muchas más preguntas de lo que yo esperaba y nos queda poco tiempo, entonces voy a tomar algunas y que las tome quien quiera, digamos. Pero a ver, una pregunta es, ustedes aquí son estudiantes universitarios, les gustaría emprender, entonces una pregunta es, ¿cuál debe ser el primer paso para alguien que nunca ha emprendido? Algo se ha dicho, pero eso es relevante. Y también, vinculado a eso, dice, ¿cuáles son los fracasos más comunes al empezar un emprendimiento? Estoy uniendo las dos preguntas. ¿Quién? Ofrezco la palabra libremente. Yo cortito para empezar, el equipo de trabajo, que tengan alineado el mismo propósito. A lo mejor no la solución, nada, pero no se busquen al amigo para emprender. Busquen diversidad, por favor, diversidad en todo sentido y alineados por el mismo propósito. Porque podemos pensar súper diferente, pero si nos une algo en común, vamos a llegar a esa solución como sea. Entonces, para mí el equipo es clave. Y no son todos los del mismo colegio, de la misma universidad, ni que estudiaron en el mismo curso, no, esos no son. Y lo segundo, yo creo que tiene que ver con la mentalidad de hasta dónde quiero llegar. Eso es lo más potente. Y de nuevo tiene que ver con el equipo. Hay equipos que se han roto porque uno decía, no, pues yo ya estoy ganando mi sueldo, estoy súper contento. Y el socio le dice, pero yo quiero ir a abrir México. ¿Cachai? Y se genera esa polarización. Entonces, los fracasos más grandes que yo he visto tienen que ver con el que se fractura el equipo de trabajo por los propósitos desalineados. Entonces, así como es lo positivo para partir, creo que también es lo más peligroso para romperse. Y otra estadística nomás que tiene que ver con por qué fracasan los startups, por temas que no tienen nada que ver con la innovación y el emprendimiento, o sea, sí con el emprendimiento, que tienen que ver con temas administrativos, contables, legales, financieros, porque es como, no, eso no es cool, yo me preocupo. Y lo dejáis botado y al final termináis cayendo por ahí. Entonces, por ahí va mi respuesta. ¿Alguien quiere agregar algo de ustedes? Yo, en excesivo enamoramiento de la solución. Ya. Es un error que hemos visto muy seguido de diseño tal solución o diseño tal producto y estoy enceguecido con eso y no tengo ninguna flexibilidad para cambiar ni una pizca. Ese es uno de los errores más comunes. Al final, tienen que enamorarse del problema y tratar de encontrar una solución, o del gap, o de la oportunidad, pero no de la solución como tal, porque normalmente cuando tengan una idea
van a tener que iterar muchas veces y la solución va a terminar siendo muy distinta a la que pensaron al inicio. Pero si resuelve el problema o la oportunidad que identificaron, van a estar igual de felices y además les va a ir muy bien. Entonces, esa flexibilidad o esa falta de flexibilidad yo creo que es un error bien común. Y uniendo a lo que comentaba la Rocío, me creo muy rápido, súper exitoso y como que fuera una gran empresa y empiezo a gastar y se me empieza a desordenar. Con eso tienen que tener muy cuidado, sobre todo en los primeros años. Los primeros años súper ordenaditos, foco, propósito claro, no gastar más de lo que pueden, fasear paso a paso, no tirarse al tiro al objetivo final, sino que por parte, ir con cuidado, ir aprendiendo del proceso. José Antonio, la primera parte de la pregunta, la primera pregunta de las que hice era, que como yo decía, bastante propio de las personas que están acá, es, bueno, para los que nunca hemos emprendido, ¿cuál es el primer paso? O sea, ¿cómo partir? Voy a repetir un poco ahí algunas de las cosas que ya he mencionado, pero lo primero, el estado inicial es una idea. Una idea es algo estático, quieto, una roca, ¿no es cierto?, puesta ahí, no tiene energía cinética, no tiene movimiento. La primera atracción que yo tengo como emprendedor es cuando logro, no sé si han visto un video de How to Start a Movement, que hay un tipo saltando en la mitad del parque y están todos sentados, pero de repente llega un segundo a saltar con el tipo, que el segundo es clave. Entonces, la primera gran tracción es cuando no estoy solo quiero resolver un problema, ¿no es cierto?, sino que hay otro loco, o logré contaminar a alguien también con que vale la pena resolver ese problema. Entonces esa es la primera gran tracción. Para mí el primer gran paso es el equipo y la primera razón de fracaso es el equipo. Somos seres humanos, las empresas son seres humanos que se ponen de acuerdo a través de una figura, ¿no es cierto?, societaria en trabajar en torno a un desafío. Y al final los primeros fracasos son humanos. Entonces, busquen personas del equipo que sean complementarias, entonces, no que tengan el mismo área de conocimiento ni experiencia, ¿no es cierto? A veces dentro de ingenieros comerciales hay distintas experiencias, ¿no es cierto?, que eso ya viene dado por donde viví, qué es lo que he hecho como hobby, no sé, pues uno puede ser piloto de avión y conoce mucho de turbina o motores y el otro resulta que hace no sé qué, y esas áreas de conocimiento distintas puede ser que sirvan, pero idealmente, ¿no es cierto?, ojalá distintas carreras. Entonces, que sean complementarios, que se respeten. No necesariamente tiene que ser el amigo de carrete, sino que alguien que es la persona, el amigo laboral, y en el cual yo respeto desde su área de experiencia. Y eso va a resolver muchas cosas. Va a resolver desde que tomen buenas decisiones, que se equivoquen rápido, que se paren, que aprendan, que contraten a la persona que necesiten, que pregunten, que vean videos, que vean podcasts, no sé. Pero clave, parte con equipo y muere por equipo. Entonces, eso es, generalmente uno no lo piensa cuando parte, ¿no es cierto? Hay alguien que vibró conmigo, yo estoy en esta frecuencia, mira, hay un problema, no tengo idea, con el CO2, captura CO2 y vibro con un problema, se lo cuento a alguien y vibramos. Y estamos tan emocionados de que hay otra persona que está vibrando igual que yo, que vamos, nos lanzamos. Pero no nos preguntamos, ¿somos complementarios? ¿Queremos queremos hacer de esto una empresa internacional? O a lo mejor yo quiero hacer esto en verdad algo part-time, yo me quiero dedicar a mi familia, o me quiero dedicar a mi hobby o a mi deporte, no tengo idea. Entonces es importante hacerse esas preguntas duras. ¿Qué pasa si nos va bien? ¿Qué pasa si nos va mal? Todas esas preguntas al inicio. Tengo otra pregunta acá, que una persona que, entendiendo las limitaciones de los recursos públicos, lo que hemos conversado acá, dice, ¿cómo vamos a hacer nosotros para ingeniarnos una manera de obtener financiamiento sin tener que ganarme un Corfo, entre comillas? Lo coloca entre comillas. ¿Existe algún tipo, o sea, cómo recurrir si no quiero ir a ganarme Corfos? ¿Cómo lo hago? Abierto. Yo. Bueno, ahí está el sistema financiero, como el más básico del básico. Yo creo que el sistema financiero sí está evolucionando. De hecho, hay fintechs que también hacen crowdfunding, financiamiento, que apoyan incluso los ítems de inclusión financiera. O sea, yo tomé un préstamo, no me fue bien, y hay algunas fintechs que, oye, te ayudan a reestructurarte, a aprender y a poder acceder de nuevo al financiamiento, al mercado financiero.
Los bancos también están como evolucionando en ese sentido, o sea, se están generando nuevos, y esto un poco más como interno, pero hay nuevos productos, entonces tú ya no necesitáis tener una casa de garantía. Uno puede tener un contrato, el primer contrato de mi piloto te puede servir como garantía para acceder a un financiamiento. O si tienes algún ingreso recurrente que Juanito contrató tu servicio y te paga, no sé, 20 lucas todos los meses y sumas varios de esos vouchers, esos compromisos de pago, también son una garantía para acceder a financiamiento. ¿Ya? Y hay una serie de productos financieros distintos a los tradicionales, distintos a un crédito como tal de empresa, que han ido surgiendo. Entonces ahí también tienen que, como bien dice la pregunta, ingeniarse en qué herramientas tengo y cómo eso me permite acceder, ¿ya? Y bueno, y obviamente también están los inversionistas ángeles en el fondo, que es como un mercado paralelo a todo lo que tiene que ver con instituciones financieras. Pero yo creo que hoy día hay muchísimas más opciones que hace 10 años y que hace 20. O sea, de verdad hay. Entonces no se queden por el financiamiento, no se queden atrás por eso. Si ustedes le ponen como harta energía, harta cabeza a su idea, el financiamiento lo van a encontrar. El recurso más escaso, perdón, es el tiempo, y se nos está acabando el tiempo de esta conversación. Le pido excusas a los que no alcancé a hacerle las preguntas que están acá porque no se puede, pero a mí me gustaría en 45 segundos cada uno que hagan un cierre, en el sentido de qué mensaje le darían a todas estas personas que están llenando esta sala acá y que tienen ganas de emprender, que han hecho estas preguntas, que ustedes ya le han dicho varias cosas, pero si tuvieran que sintetizar en 45 segundos, ¿cuál es el pitch que le darían para terminar? José Antonio, partamos así. Ya, me quedo desde la última pregunta y lo que estaban hablando, creatividad. O sea, esto es selección natural, no todos estamos hechos para emprender, no todos tenemos la resiliencia y es muy importante de que una persona sea capaz, ¿no es cierto?, de pararse y salir adelante. Bueno, y esta primera etapa que ustedes preguntan, ¿dónde encuentro financiamiento? Sean creativos. Uno puede hacer las cosas, todos parten desde la casa, todas las historias que uno ve son en el garage, en Apple, no sé, de alguna manera resolverlo. Nosotros nuestro primer estudio, lo nuestro era súper legal, nuestro primer estudio de abogado fue pro bono, no nos funcionó porque encontraban que esto no se podía hacer, fuimos de un segundo pro bono, ser hinchapelota, ser movido, ser preguntón, de alguna manera uno va conectando con alguien que vibre con lo que yo hago y de alguna manera ir resolviendo en esta primera etapa. Después obviamente hay que, así que me quedo con eso. Eso y también por ponerse en la otra pata, hay alguien de ustedes que a lo mejor no necesariamente va a emprender, hay alguien de ustedes que está emprendiendo y que está al lado de ustedes. En primera etapa todos los pesos son relevantes, por ahí ustedes lograron ahorrar, durante el verano trabajaron, no tengo idea. Ustedes pueden ser también inversionistas ángeles por pequeños montos del amigo que está al lado y que quiere hacer algo, y esos primeros pesos son significativos, así que también impulsarlo a que comiencen en etapa temprana también a apoyar al talento que tienen al lado que decide emprender. Daniel. Yo le doy el paso a la Rocío primero, acabo de hablar. Dele. No, primero, decidir si quieren emprender o no, porque efectivamente no es para todo. Segundo, el tema del propósito. Es clave, chiquillos, busquen algún problema, algo que les moleste, que les duela, partan por ahí. Es lo más simple para empezar a buscar ideas. Después de eso, empiecen a vibrar con otro, armen equipo, que sea diverso, por favor, y después empiecen a armar prototipos que sean vendibles, que sean simples, que sean fáciles, para después salir a tocar la puerta a la gente que tiene un poco más de lucas, ya sea la banca, el crowdfunding. Traten de los subsidios ahí, pero vean primero el tamaño de la ambición que quieren tener. ¿Quiero ir a comerme el mundo? ¿Quiero impactar un territorio específico? ¿O quiero quedarme tranquilo ganando un sueldo? Yo creo que eso es lo primero que se tienen que preguntar. Y ahí para complementar bien cortito, investiguen. Hoy día hay demasiada información disponible, demasiado. Entonces, si tiene identificada una solución y su propósito es un problema en el fondo y su propósito es solucionarlo, averigüen qué ya se hace en ese ámbito, quiénes serían mis competidores, quién estaría dispuesto a comprármelo, qué tengo que hacer para llegar ahí. Averigüen, llénense de información, hay demasiada, y cuando ya tengan un poco más claro, piensen en, ok, ¿cuánto necesito para partir? Pero previo a eso hay una serie, de hecho es muy conocido, de repente me enamoré de una solución, me enamoré de un problema, en el fondo uno mejor que el otro, pero
y resulta que ya hay 20 gallos haciéndolo en Chile. Entonces no vayáis por ahí, búscale una patita al lado. Entonces empápense de información que de verdad hoy día hay, pero en exceso, y después tomen sus decisiones. Bueno, muchísimas gracias por haber participado en este panel. Espero que a ustedes les haya ayudado y creo que se merecen un tremendo aplauso nuestros 3 panelistas. A ustedes muchas gracias y no se olviden de evaluar esta, no para colocarle nota a cada uno, sino que en el sentido de que para ir nosotros mejorando el cómo hacemos este tipo de encuentros. Muchas gracias y buenas tardes.